Buen día, buen día. Hola Nora. Hola Coca. ¿Cómo andan? Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que ¿Cómo están? estoy Acuérdense vivo del saludito de la y que si mañana. gira el mundo Así sé quién gira está conectado. para Hola mí. Claudia. Porque Ahora descubro sí que su Coca, helado buen es día. feliz y que mis Buen día manos valen Lucre. más de lo que creo. Solazo en Bariloche con un Pero manto no puedo blanco, sí. decirle al cielo que sí y observar más Buen día a allá de lo todos. que veo. Hola Mili. Hoy me levanto, Hola Ide, hoy buen me día. levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra, hoy me levanto, hoy me levanto a Hola caminar, Sofi, ¿cómo hoy me estás? levanto, porque tu mano me Hola Marce, espera. ¿cómo estás? Aunque me aplasten las cadenas de mi cama y en mi ventana También solo está lindo en veo Buenos Aires, qué oscuridad. bueno. Pero Y dicen si que hay al nieve por morir ahí, los abrazos, las por Mar del miradas, Plata, no sé por y dónde. mis oídos solo oigan soledad. Hola Cintia. Siempre es de día si decido comenzar. Está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo. Aunque me duela, hoy me voy a Hola levantar. Susana, ¿cómo Porque estás? mis alas no Hola están Mirta. hechas para el suelo. Me Muchas levanto, gracias. hoy me levanto a caminar, hoy me Buen levanto día Tere, ¿cómo estás? a corriste la piedra, hoy me levanto, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, Buen porque día tu Betty. mano me En el día de la Asunción de la espera. Virgen, sí. Hay algunos de la parroquia de la Asunción que se conectan también, ¿no? Vamos a saludarlos. Hola Clarisa. Hoy me levanto a caminar, quizás me ando, quizás me ando, quizás me ¿Cómo ando. estás Susana? Hoy me levanto a Ah, Lana está ahí caminar, también. me Hola Aldi. levanto. ¿Cómo estás? Hoy me levanto a caminar, hoy me Hola levanto. Miguel. Hola Ale. Porque corriste la piedra, hoy me Hola papá, ¿cómo levanto. estás? Hoy me levanto a Hola Mary. caminar, hoy me levanto. Porque Hola tu Carmela, ¿cómo mano estás? me Hola Pochi. Hoy me Buen día levanto a Sandra. caminar, hoy me levanto. Hoy Porque corriste helados. la piedra, Bueno, acá hoy me está, el día levanto. está pinta Hoy me precioso, levanto a pero amanecimos caminar, todos hoy me blancos, levanto. llenos de Porque nieve. tu mano me espera. Que tu mano, que tu mano me Así que espera. vamos a tener nieve al amanecer y seguramente a la tarde va a estar más lindo. Hay que tener cuidado con el hielo, ¿eh? Sí, la canción de Maxi Largi, que ponemos todos los días cuando desayunamos. Que nos anima, ¿no? Es una canción así, pilas para poder levantarse con entusiasmo. Bueno, gracias Maxi por ayudarnos a levantarnos con entusiasmo. A ver, déjenme que siempre me pasa lo mismo, que después tengo que apagar esto, pero se me pone la pantalla negra. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Acá en Bariloche amanecimos con nieve. Ayer a la tarde empezó a nevar, nevó toda la noche, así que hoy estaba re lindo. Hola Fati, ¿cómo estás? ¿Y está Diego ahí también? ¿Los chicos? ¿Cómo andan? Así que bueno, amaneció todo blanco, pero ahora pinta que va a estar el sol precioso. Así que la nieve se va a derretir seguramente para el mediodía o para tarde. Hola Ilva, ¿cómo estás? Y calculo que vamos a tener un lindo día. Pero bueno, como los domingos no se puede salir a ningún lado, hoy tendremos que salir con hielo. Hay que cuidarse, ¿eh? Cuídense con el hielo sobre todo. Porque lo más peligroso es eso. Los charquitos de hielo que uno no ve y uno pisó ahí y se fue de cola al piso. Y hoy tenemos muy lindos temas para conversar, muy lindos temas. Ayer fue el día de un santo, que es San Maximiliano Kolbe. ¿Saben quién es San Maximiliano Kolbe? Bueno, si no saben no se preocupen porque vamos a hablar un poquito de San Maximiliano.
acá con las chicas. Hoy está acá Mary y está Coti, que me están acompañando durante los desayunos de los sábados. Así que bueno, ellas van a hacer su aporte también. Y hoy es el día de la Asunción de la Virgen, así que buen día a todos en el día de la Asunción y especialmente a todos los que son de la parroquia de la Asunción de la Virgen, que tenemos algunos que se conectan siempre. Así que, bueno, los que son de la Asunción cuenten, así los saludan también a ustedes. Buen día, Ie, ¿cómo estás? Acá también saluda, feliz día de la Asunción de la Virgen de Olivos, claro, porque esa es la parroquia donde yo iba, a todos los feligreses. Iba de chico y después fui vicario parroquial durante 4 años con el padre Jorge Rotondaro. Y ahí nos conocimos con unos cuantos. Hola Liliana. Está sonando el teléfono, pero no pienso atender. Está el padre Gustavo, así que seguramente va a atender. Buen día Liliana, que es el día de la Asunción, vos sos de la parroquia de la Asunción, así que te saludo especialmente. Roxy, buen día, desde Buenos Aires también, como todos los sábados. Pochi, buen día, dice que la Virgen nos bendiga y bendiga al pueblo argentino por la salud y la paz. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí saluda Ilva también. Sí, dice que San Maximiliano Kolbe es un mártir. Así que es muy bien, es así, es un mártir. Y bueno, ya vamos a contar un poquito. Bueno, decíamos que hoy es el día de la Asunción también. Me distrajo el teléfono. Así que, hay algunos cuentan que Fátima cuenta que en su pueblo, allá en Santa Fe, la parroquia es también de la Asunción. Graciela Santillán saluda desde Nordelta, Santillán. Hoy es el cumpleaños de la mamá de Liliana. Bueno, rezamos por tu mamá, 97 años, qué lindo. Que Dios la siga bendiciendo y que la cuide. Saludos de Damián. Bueno, mándenle un abrazo grande al padre Damián. El padre Damián Rodríguez Alcobenda, de allá de Nordelta. Le mandamos también un cariño grande. Y bueno, después vamos a ver también un poquito el tema del domingo. A misa del domingo que siempre reflexionamos sobre los evangelios. Pero vamos a hablar un poquito de San Maximiliano Kolbe. ¿Ustedes saben que San Maximiliano Kolbe es el patrono de los comunicadores católicos? Así como Santa Clara es la patrona de la televisión, decíamos el otro día. Hoy nos toca otro comunicador. Buen día, Yo, ¿cómo estás? Hoy nos toca otro comunicador. Y fíjense qué lindo, ¿no? Ahí, buen día, padre, dice Cari y Juan yendo a trabajar, gracias a Dios. Bueno, abrazo grande a los dos. Les decía, San Maximiliano Kolbe vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Era sacerdote y él había creado un periódico. Ahora las chicas van a contar más en detalle. Y bueno, fue apresado, estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y bueno, ahí encontró el camino al martirio. Pero también encontró el camino al cielo. Fíjense que para el cristiano toda cruz es camino al cielo, ¿no? Hola Caro, ¿cómo estás? Carola se comunicó también, saluda. Y por eso también tenemos que saber aprovechar nuestras cruces. Piensen que San Maximiliano Kolbe tuvo que sufrir el campo de concentración y uno puede decir el campo de concentración es un horror. Ciertamente fue un horror. ¿No? Muchos sacerdotes, también obispos, religiosos, religiosas, murieron en los campos de concentración, catequistas. Muchas veces se habla de los judíos, pero también muchos religiosos. El otro día justamente fue la celebración de Edith Stein,
que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es su nombre de religiosa, de carmelita, y ella también murió en un campo de concentración siendo carmelita. Y Maximiliano Kolbe también murió en un campo de concentración siendo sacerdote. Muy devoto de la Virgen, así que ustedes querían comentar algo, ¿no? Coti me contaba recién, hace un ratito, buen día Edgardo, ¿cómo estás? Una frase muy linda de un texto de San Maximiliano Kolbe para ver la devoción que tenía a la Virgen, ¿no? Sí, bueno, como dijo el padre, era muy devoto de la Virgen y durante toda su vida promovió la consagración a la Virgen. También creó una ciudad de la Inmaculada y quería que todos los herejes, todos los cristianos, todas las personas del mundo se convirtieran a través del Inmaculado Corazón de María. Y para expresar esta devoción que tenía, leemos esta frase de San Maximiliano que dice: María es el don maravilloso que Cristo ha hecho a la Iglesia y a la humanidad, para atraer a las almas y transformarlas mediante el amor. Cristo manifestó el propio amor iluminado, el propio corazón inflamado de amor por las almas, un amor que le ha impulsado a subir a la cruz, a permanecer con nosotros en la Eucaristía, y a entrar en nuestras almas y a dejarnos testamento su propia madre como madre nuestra. Claro. Él era muy devoto de la Inmaculada, justo nuestra parroquia es la Inmaculada, ¿no? Y creo que el mismo diario se llamaba, llevaba el nombre de la Inmaculada. Era un diario de noticias, pero religioso, y que tuvo bastante éxito en su momento, pero justamente esa fue una de las causas por la que lo llevaron preso al campo de concentración, por difundir ideas contrarias al régimen, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden contar de San Maximiliano? A ver, Mary. A mí me llamó mucho la atención que es un santo muy actual, digamos, que fue canonizado hace poco y sobre todo que estamos a 79 años de su muerte, que no es mucho, que fue un gran ejemplo y fue muy admirado por muchos papas y por muchas personas por esto, digamos, por la devoción que tenía a María. La verdad que se nota que su vida fue un ejemplo. Todo esto, la ciudad que él fundó, era de Polonia, ¿verdad? Sí. Y bueno, leía un poco la otra vez, que esto me va a dar la derecha oscura para que no me equivoque, que dicen que de niño le apareció en un sueño la Virgen, puede ser, eso había escuchado, y que le dijo que tenía 2 coronas, una blanca y una roja. La blanca era de la pureza y la roja era la del martirio, y le preguntaba cuál de las 2 quería y él le había dicho que las 2. Eso leí también y que fue el que le contó eso a su mamá. Y dice que él vivió toda su vida así, con la pureza y bueno, la terminó con el martirio. Que la verdad que se nota que fue un gran ejemplo porque muy querido. Solo se pueden leer palabras de gratitud hacia el Padre. Así que El que era muy devoto de San Maximiliano Kolbe era San Juan Pablo II. él lo canoniza. Y él tiene la gracia de canonizarlo, sí. Como santo también polaco, ¿no? Yo no sé, en esto tendría que confirmarles, pero creo que es el primer santo que él canoniza, que Juan Pablo canoniza. Y bueno, el martirio de él fue un martirio muy impresionante porque él estaba en el campo de concentración y se escapan unos presos del campo de concentración. Cuando se escapan estos presos, en el campo de concentración existía una práctica que era lo que se llamaba diezmar a la población del campo o a la cuadra. La cuadra eran esos galpones grandes donde estaban todas las camas y donde estaban los presos. Entonces, si se escapaban de una cuadra, diezmaban. ¿Qué quería decir diezmar? Los ponían a todos en fila, contaban hasta 10 y el que salía número 10 los separaban. Volvían a contar del 1 al 10, salía a 10, los sacaban. Y a esos que sacaban después
los mandaban a la cámara de gas o al paredón de fusilamiento. Y entonces San Maximiliano Kolbe estaba ahí en la fila, y entonces uno de los que estaban al lado de él que empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ese hombre se dio cuenta que a él le iba a tocar morir cuando llegara la cuenta. Y entonces dice: mis hijos. Era un hombre judío, y San Maximiliano Kolbe se pone en el lugar del hombre este. Y cuando cuentan, lo cuentan a San Maximiliano y no lo cuentan a este hombre, que era padre de una numerosa cantidad de hijos. Ahora no sabría decirles si eran 10, si eran 9, pero eran muchos hijos. San Maximiliano Kolbe va a ser encerrado en una cárcel, una prisión muy chiquita, y lo van a matar de hambre y de sed. Así murió San Maximiliano en la cárcel. Una muerte tremenda porque se dieron cuenta que él se había cambiado, y entonces lo castigaron peor que a los demás. Una muerte tremenda porque morir de hambre y de sed dicen que es horrible, ¿no? Y muy lenta, ¿no? Dicen que en esa celda, durante la celda del hambre le dicen, en esas 2 semanas, en esos 2 meses que él estuvo ahí, seguía celebrando misa con el pan. Lo único que tenían para comer era un pan feo y una sopa muy aguada, era lo único que comían. Y él con ese pan seguía celebrando todos los días la misa. Y sí, dicen que a los 2 meses, o sea, a los 2 meses ya es como que él seguía, y creo que necesitaban la celda, entonces ahí sí lo terminaron de matar. Primero lo mataron de hambre y después ya lo asesinaron. Y sí dicen que este hombre por el que él da la vida, San Juan Pablo II dice que él reivindicó la vida con su muerte. O sea, reivindicó el derecho a la vida, el derecho que todos tenían a vivir, muriendo él, ofreciendo su vida por los demás. Y este hombre por el que él da la vida estaba en la ceremonia de canonización, estaba presente. Y bueno, es muy impresionante porque él, Maximiliano Kolbe, pone en actos lo que ya Jesús había dicho anteriormente, que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Exactamente. Así que fíjense qué hermosa la vida de San Maximiliano, ¿no? Y qué impresionante debe haber sido para este señor, con sus hijos, participar de la ceremonia de canonización del santo que dio la vida por él, ¿no? Es muy fuerte pensarlo, ¿no? Así que, bueno, tenemos que dar gracias a Dios por estos ejemplos que nos dan los santos, y estos ejemplos que nos dan también de piedad, de devoción, de amor a la Virgen. Acá voy a leer algunos de los comentarios. Si ustedes me ayudan, chicas, a lo mejor también podemos leerlos. Dice, Ilva dice, se ofreció como voluntario a cambio del padre de una familia. Sí, saluda a Eleonora. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Aide dice, desde Comayo, lo escucho, lo sigo casi todos los sábados. Saludos al padre Gus. Lo saludamos al padre Gustavo también, sí. Elena López dice, buen día. A ver quiénes otros están saludando. Ibis nos dice, buen día, chicas. Lucre nos cuenta también que celebraba misas en los campos sobre San Maximiliano. Dafne nos dice buenos días. Y Eleonora Pagano nos dice, a mí me regalaron su biografía después de mi primera comunión. Me impresionó mucho porque era chica también, 8 o 9 años. Pero como leí, él no perdió su vida en el campo, la donó. Los días de encierro fueron terribles, pero él dio consuelo hasta el último momento. Coca también nos dice que vio la canonización. Me emocionó ver al hombre que San Maximiliano salvó. Elena saluda, buen día Elena. Buen día, Elena. Ibis también nos cuenta que también tenía otra frase que decía algo así sobre la vida, que se vive una vez, y sí,
Dice, exactamente somos cristianos y dice, la frase es, hay una sola vida, entonces hay que ser santos. exactamente. Aprovecharla. Y ahí está Juan Carlos Resnick también. Hola a todos. Dice, hace 73 años me bautizaron en una iglesia de Buenos Aires. Ay, Bueno, feliz feliz cumpleaños. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Juan Carlos. Gran amigo, Juan Carlos. Y ahí Qué Dafne lindo. dice que le llegó una película también de su biografía, que ya después la va a compartir. Gracias, Dafne. Sí, sí. Sería lindo compartirla. Hay una película muy linda sobre San Maximiliano, sí. Ya vamos a ver si la compartimos al Facebook, si el padre nos la comparte. Bueno, ¿cómo no? Buen día, Caro, ¿cómo estás? Carito y Lito ahí también se comunicó, se conectó. Así que dice Juan Carlos, me bautizaron en una iglesia de Buenos Aires que hoy festeja las fiestas patronales. Que es, Es el tránsito de la Virgen, como se llamaba entonces esta celebración. la Virgen del Tránsito, claro, el tránsito porque es el tránsito de esta vida a la vida eterna, por eso se llama la Virgen del Tránsito. Y bueno, ya que estamos hablando del tránsito de la Virgen, hablamos de la Asunción también. Ahí hay un trabalengua, a veces decimos la Asunción, la Ascensión, que me preguntaban ayer qué diferencia hay entre la Asunción de la Virgen y la Ascensión del Señor. La ascensión significa que Jesús asciende por sus propios medios, porque Él es es Dios. Entonces no necesita que nadie lo haga ascender al cielo, Él asciende. Esa es la ascensión. En cambio, la asunción es porque María es asunta al cielo, es llevada al cielo, es subida al cielo. Así que esa es la diferencia. Por eso hoy celebramos la asunción de la Virgen, no la ascensión. Pero bueno, son palabritas que vale la pena conocerlas y usarlas bien, bien empleadas, ¿no? Lucre dice que también es el día de su bautismo. Qué bien, Lucre. Hoy Lucre no nos puede acompañar porque está con algún inconveniente de salud en su pie, así que se está reponiendo. Pero le rezamos a San Maximiliano Kolbe y a la Virgen para que pronto te puedas recuperar bien, Lucre, y nos puedas acompañar en los desayunos. Lucía, Hola Lito, ¿cómo estás? Y se conectó Vero también. Qué lindo verte conectada, Vero. Lucía también nos saluda. Buen día, padre, chicas. Buen día a todos. Buen día, Lucía. Había quedado ahí. Está bien. Y bueno, la Asunción de la Virgen es un dogma de fe, es decir, es una verdad de fe que la Iglesia ha proclamado y debe ser creída como tal. La Asunción de la Virgen no es algo que nos haya revelado como hecho, porque se nos describa la Sagrada Escritura, pero desde toda la historia de la Iglesia siempre ha habido testimonios de la fe de la Iglesia en la Asunción de la Virgen. Como bien nos dice ahí Miguel, la Asunción en cuerpo y alma. Ella es asunta al cielo en cuerpo y alma. Por eso también se llamaba el tránsito de la Virgen, porque ella era el tránsito de esta vida a la vida eterna. Quien le tenía mucha devoción a María, a Nuestra Señora del Tránsito, era el cura Brochero, porque su parroquia era la parroquia del Tránsito. Y entonces la Asunción de la Virgen, siempre les decía, la Iglesia creyó en esta verdad de fe. Pero fue el último de los dogmas proclamados. Es decir, se proclamó solemnemente en el año 51. Y es el último dogma que fue proclamado solemnemente por la Iglesia, oficialmente. Ustedes saben que hay ciertos dogmas de fe que la Iglesia proclama. Algunos han sido proclamados a partir de una duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, los dogmas que surgen de las herejías. Entonces aparece una herejía en donde ciertas personas niegan algo que la Iglesia cree, y entonces la Iglesia corrige esa confusión y entonces dice, no, esto
no es así, esto es de esta manera y lo proclamamos solemnemente. En cambio, en el caso de la Asunción de la Virgen, podríamos decir, era como una deuda pendiente. No había una duda, pero sí era necesario proclamar el dogma, por lo que este dogma implica para la fe de la Iglesia y las consecuencias que esto tiene. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, nosotros sabemos que fuimos llamados por Dios a la salvación a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Y Jesús, la Sagrada Escritura nos revela la ascensión del Señor, es decir, como a la vista de los apóstoles, Jesús asciende al cielo en cuerpo y alma, y ellos lo ven ascender. Lo ven resucitado también con su propio cuerpo, con su cuerpo glorioso. Entonces, de Jesús sabíamos por la Sagrada Escritura de la ascensión. Y de la Asunción de María siempre la Iglesia creyó. ¿Y por qué era tan importante? Porque María es, podríamos decir, de Jesús, como es Dios y hombre, podríamos decir, bueno, ascendió al cielo porque era Dios. Pero como hombre, bueno, fue una cosa excepcional. Pero María, que es plenamente humana, ella, al ser asunta al cielo, es como que en ella Dios nos marca el rumbo. En María nosotros sabemos que podemos alcanzar el cielo y que estamos llamados a alcanzar el cielo en cuerpo y alma. Y por eso María es como un faro, ¿no? en nuestra vida, como la estrella para el navegante, ¿no es cierto?, que miran la estrella y saben hacia dónde orientarse. Bueno, mirando a María nosotros sabemos hacia dónde orientar nuestra vida porque estamos llamados a alcanzar la vida del cielo. Y por eso la Iglesia, al proclamar este dogma, nos dice, bueno, es digno de ser creído esta verdad de fe y necesitamos creer en esto que la Iglesia siempre ha creído. Ustedes saben que la fe de la Iglesia no solamente está basada en la Sagrada Escritura, sino que además de la Sagrada Escritura está basada en lo que se llama la tradición, que son las enseñanzas de los padres, de los teólogos, sobre todo de los primeros siglos, y de la fe que no ha sido interrumpida sobre alguna verdad. Si hay una verdad que a lo largo de la historia siempre se creyó, aunque no haya un dogma o aunque no haya algo de la Sagrada Escritura, la Iglesia considera que eso que la Iglesia siempre creyó sin interrupción en el tiempo es una verdad también de fe. Es un modo de saber, ¿no? Porque la Iglesia entiende que el Espíritu Santo anima a la Iglesia en esa fe. Así que no quiero que se me vayan pasando algunos mensajes, vamos a saludar para seguir antes con esta reflexión. Ahí se conectó Nati, también Dora. ¿Hay algún comentario que... Miguel, bueno, ahí ese sí lo habías leído, Asunción, también Sí. la diferencia. Alicia nos dice buen día, Dora también nos saluda. Milagros nos dice buen día, feliz día Virgencita Preciosa, cuántos hermosos recuerdos. Lau nos dice, buenos días padre, yendo a Cáritas, nos vemos en un rato. Tengan todos buen día. Y Mili Gómez nos dice, soy Mariana desde nacimiento. Qué lindo, Meli. Ahí Miguel cuando planteaba esta de la diferencia también entre Asunción y Ascensión, no, los dos van al cielo en cuerpo y alma. La única diferencia está en el modo en que lo hacen. Jesús sube por sus propias capacidades, fuerzas, por su propio poder, y en cambio la Virgen es llevada al cielo por los ángeles. Ambos en cuerpo y alma, a diferencia del resto de los mortales, que nosotros cuando dejemos esta vida, nuestra alma será llevada al cielo y nuestro cuerpo por el pecado está sometido a la corrupción del propio cuerpo. María, por no haber tenido pecado, por ser inmaculada, por eso Dios la preserva de la corrupción de la muerte a su cuerpo,
y asciende en cuerpo y alma. También al no tener el pecado original, digamos, Claro. nosotros estamos sujetos a la muerte por el pecado original, pero ella nace sin pecado original, esto hace que no esté sujeta a la muerte. Y me impresiona eso que decías, padre, de que realmente es a través de María como nosotros llegamos a Jesús. Y es tan perfecta nuestra fe que en este dogma nos enseña que a Jesús y a ser santa también vamos a pasar a través de María, digamos, y de la forma en la que ella lo hizo. No vamos a ir solos, sino que realmente necesitamos de todo para llegar al cielo. Como madre nos indica el camino, ¿no? Hay un cura de Córdoba siempre que nos dice que María es el molde para volver a Jesucristo, porque él para venir a la tierra tuvo que pasar por María, entonces nosotros para volver al Padre también tenemos que pasar por ella, por su molde, digamos, por el camino que nos marca y tratar de imitar sus virtudes, que ese va a ser el camino correcto. Sí. Así que bueno, fíjense qué lindo. Y también la asunción de María como la ascensión del Señor es para nosotros es la revelación de a qué estamos llamados. Y cuando digo a qué estamos llamados, todo nuestro ser, no solamente nuestra alma. A veces nosotros hacemos una disociación, que es parte de las consecuencias del pecado, de cuerpo y alma. Y a veces pensamos que el alma es lo importante y el cuerpo es un envase descartable, ¿no? Como el frasco de dulce, lo importante es el dulce y cuando se termina el dulce el frasco lo tiramos, ¿no es cierto? No, ¿no? Nosotros somos todo lo que somos, nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestro cuerpo es parte de lo que nosotros somos. Por más que el cuerpo se vea sometido a la corrupción de la muerte, fíjense que Jesús resucita con su cuerpo, no resucita solo su alma. Y María es asunta al cielo con su cuerpo. Esto es muy importante, ¿eh? Y por eso también es muy importante la actitud que la Iglesia siempre ha tenido en el respeto al cuerpo de los difuntos. Nosotros, como cristianos, para nosotros el cuerpo es algo muy importante justamente por esta revelación de la Sagrada Escritura y por los dogmas de fe. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo en vida, y por eso tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar todo lo que suponga nuestro bienestar físico, pero también tenemos que cuidar del cuerpo de aquellos que son nuestros queridos difuntos. Por eso siempre la Iglesia ha enterrado a sus difuntos en lo que se llama los camposantos o los cementerios. Cementerio, ¿saben de dónde viene la palabra cementerio? De semilla. Cementerio quiere decir el lugar de las semillas. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio? Entonces, cuando el cristiano, cuando se deposita el cuerpo del cristiano en la tierra, lo que se piensa es eso, ¿no? Es decir, somos como granos de trigo que caen en tierra y muere para dar frutos de resurrección. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del cuerpo. Acá Lucre hace una pregunta interesante, dice, ¿cómo se entiende el tema de la cremación? Bueno, es un tema interesante y me gustaría hacer un comentario sobre esto. Antiguamente, los que querían mostrar su rechazo a la fe cristiana y su rechazo a la fe en Cristo y por lo tanto en la resurrección, y decían, esto de la resurrección son todas, lo voy a decir con palabras sencillas, son todas pavadas, ¿no es cierto? Yo no creo en esto, yo creo que cuando nos morimos no pasa más nada, es decir, desde esa concepción atea y sin esperanza de la vida. Entonces decían, para demostrar que yo no creo en la resurrección, entonces cuando me muera quiero que me cremen y me tiren en cualquier lado porque ya eso es descartable, ¿no? El envase descartable que les decía antes. Es decir, había una actitud en contra de la fe
en la práctica de la cremación. Estoy hablando antiguamente. Por eso la Iglesia, antiguamente también, rechazaba la cremación como una práctica cristiana. No por la cremación en sí, porque la carne se va a corromper, como se va a corromper de un modo o de otro, sino por la actitud que estaba atrás de la opción por la cremación. Hoy día, por otras razones, por ejemplo, fallece una persona en un lugar y necesitan trasladar los restos del difunto a otra ciudad. Muchas veces hay cementerios en donde no hay lugar suficiente en los cementerios, bueno, por distintas razones. Hoy día existe la práctica de la cremación. Ahora, para nosotros como cristianos, la cremación, hoy día ya la Iglesia no la considera como algo que no corresponde, es una opción, pero sí lo que la Iglesia nos enseña es que a pesar de la cremación no podemos tirar las cenizas en cualquier lado, sino que también las cenizas del difunto tienen que tener un lugar donde colocarlas. Por eso en tantas iglesias existe lo que llaman los cinerarios. Los cinerarios significa el lugar donde se depositan las cenizas de los difuntos, que es un camposanto, ¿no? Es un lugar sagrado. Y, por ejemplo, en nuestra parroquia está el cinerario y todas las cenizas que son colocadas en el cinerario se depositan en un lugar preparado para eso, en un depósito, ¿no es cierto?, que está justo donde está la capilla de adoración. Fíjense qué lindo, ¿no? Entonces, las cenizas de los difuntos que son colocadas en la parroquia, todas esas cenizas van a estar para siempre al lado de la presencia de Jesús en la capilla de adoración. Para de por medio. Así que por eso, fíjense, el lugar que elegimos nosotros, ¿no?, para hacer el cinerario, un lugar que esté bien cerquita de Jesús, bien cerquita de Jesús. Y por eso nosotros, por ejemplo, en la parroquia siempre rezamos por todos los que están en el cinerario de la parroquia, por las almas de todos los que están en el cinerario de la parroquia. Y algún día todos estaremos llamados a resucitar con nuestros propios cuerpos. Entonces sí se practica, digamos, nosotros los católicos también practicamos este modo de enterrar a los difuntos, ¿sí? Sí está aceptado, para que no queden dudas. Que no sé Sí. qué Lucre puso, ¿qué? Y bueno, Lucía se preguntaba lo mismo, si nosotros lo practicábamos, que siempre se había preguntado eso. La verdad que es una duda que teníamos todos, creo que desde chicos, justamente por esto que decías vos, padre, porque antes no estaba aceptada, pero ahora entiendo el porqué, realmente por el sentido que se le daba. Y después dice cementerio, igual al dormitorio. A mí también me decían algo así, que era donde iban a dormir. Esperando la Esperando la resurrección. resurrección. Bueno, ahí Natalia saluda. Eleonora dice, siempre me pregunté qué pasaba con la gente que fallece en un incendio, por ejemplo, cuyas cenizas son irrecuperables. Bueno, eso ya escapa a las posibilidades de los deudos, ¿no es cierto?, de los familiares, de los seres queridos, de los parientes. Es decir, es un accidente en donde no hay responsabilidad, entonces uno no puede hacerse cargo de las cenizas. El modo en que vamos a resucitar, Dios lo sabe, y Dios sabe cómo va a ser esa resurrección, ¿sí?, cómo va a ser la resurrección de los cuerpos. Entonces, bueno, esas cenizas, Dios sabrá cómo van a resucitar como cuerpo glorioso. Pero más que nada, esto que les decía antes, tiene que ver con nuestra responsabilidad sobre la séptima obra de misericordia. Ustedes conocen las obras de misericordia, ¿no? Bueno, son 7 las obras de misericordia que conocemos.
Y dentro de las obras de misericordia, la séptima obra de misericordia es enterrar a los muertos. Bien. Las pueden a lo mejor buscar, Sí. así las decimos todas, ¿no? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que Están las obras de misericordia corporales y las espirituales, que son 14 en total. Las corporales sí son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, y enterrar a los muertos. Y las las espirituales son corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos con paciencia, perdonar las ofensas y rezar por los vivos y por los difuntos. Muy bien. Ahí Rosa dice, buenos días, un poco tarde, igual gracias, tengan un bello día. Bueno, gracias Rosa. Y Mili contaba que sus papás quieren que sus cenizas sean llevadas al cinerario de la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora, ¿sí? La de los salesianos, que ahí se conocieron, dice, mira qué lindo. Y bueno, mira qué lindo, ¿no? Eso es una cosa hermosa, porque pensar que las cenizas descansen en el lugar donde comenzaron juntos este camino, este llamado a la santidad, ¿no? Así que, y Eleonora dice, Padre, ¿y qué pasa cuando el que fallece pide que lo Cremen. que lo cremen y disipen sus cenizas, pero no por falta de devoción o caridad, sino por ignorancia? Bueno, yo creo que en el caso de la ignorancia, uno por misericordia hacia esa persona, estamos hablando de las obras de misericordia, uno puede tomar la decisión que uno cree que es la correcta, ¿no es cierto? Entonces uno puede decidir sobre dónde poner las cenizas. A veces en esas cosas creemos en un respeto absoluto, ¿no? Y yo creo que tiene que estar más el respeto al bien y al amor a esa persona, que por ahí hay una intención que en ese momento no se tiene con claridad, ¿no? Porque no se saben estas cosas que estamos hablando. Entonces yo creo que uno tendría que tomar la decisión más correcta y poner las cenizas en un camposanto, ¿no? Como se dice. Para terminar esta idea, y después vamos a leer el Evangelio del domingo, hoy son muchos los temas, y este tema además es muy interesante, así que, pero bueno, estamos con la Asunción de la Virgen, ¿no? Pero fíjense todo lo que la Asunción de la Virgen nos lleva a pensar. Yo quisiera contarles una cosa muy linda. Hace un tiempo atrás estuvimos en una peregrinación a Tierra Santa con algunos de los que están acá conectados, y después de estar en Tierra Santa en Israel, fuimos a otra parte de la Tierra Santa que está en Turquía, ¿no? Y fuimos a la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso se encuentra la que se llama la Casa de la Virgen, donde hay una tradición muy fuerte. Si bien hay una tradición de Jerusalén que dicen que María murió y sin corrupción de su cuerpo al otro día fue asunta al cielo en cuerpo y alma, también es muy fuerte la tradición de Éfeso. Y en la tradición de Éfeso está la casa de la Virgen donde María murió y donde fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esto lo cuenta Catalina de Emmerich. Catalina de Emmerich es una vidente que vivió prácticamente toda su vida internada en una cama, postrada por su enfermedad, y Dios le hizo distintas revelaciones de la vida de Jesús
de pequeño, durante la vida pública, también de su muerte y resurrección, y también de la Virgen. Y así fue que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, dice Catalina, en ese lugar. Pero ese lugar no se conocía. Una monjita de la orden de los vicentinos leyó el libro de Catalina de Emmerich. Ella estaba como misionera en Turquía y fue a Turquía, a Éfeso, con otros sacerdotes vicentinos a ver el lugar donde Catalina, ¿cómo se dice?, describía en este libro y en estas revelaciones. Los sacerdotes estos, motivados por el entusiasmo de esta monjita por conocer el lugar, la acompañaron y fueron a este lugar que está en las afueras de la ciudad de Éfeso, de las ruinas de la ciudad de Éfeso, una zona, podríamos decir, de un monte cerrado, medio selvático, y ahí encontraron, tapada por la maleza, una pequeña casita de 2 o 3 ambientes, es decir, una antesala, una sala y una habitación, y en ese lugar empezaron a hacer una serie de estudios. Lo primero que descubrieron, después llevaron arqueólogos, ¿no?, que esa casa las paredes eran del siglo IV. Entonces pensaron, bueno, a lo mejor no es esta la que describe Catalina de Emmerich, pero cuando siguen con las investigaciones se dan cuenta que los cimientos eran de una casa del siglo I, es decir, las paredes habían sido posteriormente levantadas sobre una casa anterior y que eran del siglo I. Catalina de Emmerich nunca podría haber supuesto que esa casa era es decir, que estaba ahí porque no conocía el lugar, porque nunca había viajado a Turquía, es decir, ¿cómo podríamos pensar que en ese lugar iban a encontrar una casa si no fuese verdad lo que ella había recibido como revelación? Y bueno, después siguieron con las investigaciones en todo el predio y encontraron también un bautisterio propio de los primeros siglos, y se dieron cuenta que ese era un lugar que había sido venerado durante mucho tiempo en la primera parte de la vida de la iglesia, ¿no? Después hubo persecuciones, los cristianos se tuvieron que ir de Éfeso, pero bueno, hoy día se recuperó esa casita y ahí se supone que fue la asunción de la Virgen al cielo. Ahí pudimos estar y ahí algunas de las chicas que acompañaban la peregrinación, del grupo de peregrinos, cantaron una canción muy linda que después la vamos a escuchar. Es una canción a María muy, muy linda. Así que fíjense, no tenemos datos de la Sagrada Escritura precisos, pero sí tenemos datos de la arqueología y de estas revelaciones que la Iglesia ha recibido en algunas personas en particular. Ese lugar fue visitado por varios papas, especialmente por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Benedicto. Han rezado ahí. Así que bueno, si los papas se fueron hasta ahí a rezar, imagínense que es muy digno de fe ese lugar. Vamos a leer también un texto que es el texto del Evangelio de este fin de semana, del domingo. Esperen un cachito que lo tengo que buscar, porque ya se está haciendo la hora y se nos viene encima. Acá Coti me muestra algo. El pasaje. Sí, lo tengo acá. Este pasaje es muy lindo, este pasaje del Evangelio.
A ver, acá está. Porque vamos a ver cómo Jesús tiene un corazón misericordioso, como bien conocemos, pero cómo a veces el Señor nos prueba para aumentar nuestra fe, ¿no? Dice así, es del Evangelio de San Mateo, es el que vamos a leer el domingo. Ustedes saben que la misa de hoy es la misa de la Asunción, la del sábado, pero el domingo es la misa de propia del domingo, ¿no? La Asunción es el 15 solamente, el 16 es domingo. Dice así, Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense, decíamos, Jesús parte de Genesaret. Genesaret es donde estaba el lago de Genesaret, lago de Tiberíades o mar de Galilea. Ese es el lugar donde Jesús vive gran parte de su vida pública. Y entonces él se retira hacia el norte y hacia el lado del mar, después pueden buscar en un mapa, y se va a la zona de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón hoy queda en lo que es el Líbano, todavía existen las ciudades de Tiro y Sidón. Y en ese lugar entonces dice el Evangelio que se encuentra con una señora que era cananea. Los cananeos no eran judíos, eran de otro pueblo. La zona de Canaán era donde vivía Abraham y después donde Dios le promete a Moisés llegar a la tierra prometida. Toda esa zona también es la zona de los fenicios, oyeron hablar del pueblo fenicio. Bueno, esa zona en ese momento era, como les decía, zona pagana, no era zona del pueblo de Israel. Y esta mujer le pide que atienda a su hija, y se lo pide a gritos. Los apóstoles no por misericordia, sino porque estaban hartos de los gritos de esta señora. Le dice, señora, atendela porque nos persigue con sus gritos. Y entonces Jesús acá tiene una actitud que nos sorprende, porque parece que fuera como indiferente. Dice, no he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Le pedía que la socorra, fíjense ese grito desesperado, ese grito angustiado. Y Jesús le dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y después le dice, no está bien tomar del pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Jesús ahí usa con mucha delicadeza una palabra que en realidad usaban muy despectivamente los judíos. Ellos llamaban hijos a los hijos de Israel y llamaban perros a los paganos, ¿no? La imagen es, los perros están en el patio del fondo, ¿no es cierto? Y los que estamos en la tierra prometida somos los hijos, y los que están
fuera de la tierra prometida, es decir, los paganos, son como los perros, es decir, como las mascotas de la casa, ¿no? No son los que están dentro de la casa. Esa era un poco la imagen. Jesús no usa la palabra perros, pero usa la palabra cachorros, como diferenciando, ¿no? Y ella utiliza esa palabra sin sentirse para nada molesta, sino justamente para continuarle a Jesús el argumento, y le dice: sin embargo, los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y Jesús entonces, al ver la humildad y la fe de esta mujer, le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. ¿Qué mensaje podemos tomar de este Evangelio para quedarnos pensando, ¿no? Y para prepararnos para vivir la misa del domingo? Lo primero que podemos pensar es en lo siguiente, ¿no? Muchas veces nos puede pasar a nosotros algo parecido a lo que le pasaba a esta mujer, que es no sentirse escuchada en su ruego, en su oración, ¿no? A veces nosotros pedimos alguna cosa que nos hace falta, le pedimos al Señor con insistencia y parecería que no escucha nuestras oraciones. Nos puede pasar, me puede haber pasado a mí, le puede haber pasado a alguno de ustedes. Señor, si yo te estoy rezando, ¿por qué no me concedes esto que te estoy pidiendo? Esta mujer en este caso pedía por su hija, que estaba muy enferma, ¿no? Enferma, atormentada por un demonio, dice, peor, ¿no es cierto?, que la enfermedad. Sin embargo, a pesar de parecer que Jesús no la escuchaba, ella insiste y le argumenta, trata de convencerlo, y lo convence no solamente con la fe, sino lo convence también con la humildad, porque ella no se ofende por lo que le dice Jesús cuando le dice, habla de los cachorros, sino ella se siente un cachorro postrada a los pies de la mesa del Señor, ¿no? Y dice, bueno, aunque sean las miguitas que caigan de gracia, de tu mesa, concédemela. Hay otros pasajes que vemos cosas parecidas, en donde Jesús termina alabando la fe, ¿no? ¿Se acuerdan del centurión que pide por ese servidor, cuando dice, no hace falta que vayas a mi casa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente quedará sano, ¿no? Y el centurión era romano, era pagano también, y con esa fe también conquista el corazón de Jesús. El corazón de Jesús siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a nuestras oraciones, siempre está dispuesto a aceptar lo que nosotros le digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa actitud de estos paganos, pero no por ser paganos no creyentes, ¿no? Paganos eran porque habían nacido en un pueblo que no era el pueblo de Dios, pero estos paganos, a pesar de no tener la fe judía, sí tienen fe en Jesús. Y por eso también en estos milagros, como el de esta mujer, como en el del centurión romano, el pasaje nos muestra cómo la salvación no solamente se reduce al pueblo de Israel, al pueblo elegido, sino se abre a todos los creyentes, ¿no? Entonces fíjense, esta es una exhortación a crecer en la fe. Acuérdense también aquel otro pasaje, si tuviesen aunque sea la fe de un granito de mostaza, un granito de mostaza. Tenemos la fe de un granito de mostaza. Podríamos decirle a aquel árbol de mora que se arranque de raíz y se plante en el mar, ¿no? Bueno, son figuras, ¿no? No se pongan ahora delante de un árbol y empiecen a probar a ver si tienen fe, a ver si sale volando y se pone en el medio del lago. Son figuras, pero son figuras que
que Jesús nos pone para ser gráfico, este llamado a una fe más grande, ¿no? A una fe más grande. Ya se hizo la hora. Bueno, saludamos a todos los que nos siguieron mandando mensajes. Yo quisiera terminar con una canción hablando de la Asunción de la Virgen, que es esta canción que les decía que con los peregrinos que estuvimos en Éfeso le cantamos a la Virgen ese día. Así que me gustaría que la escuchen y con esta oración le pidamos a María tener la fe que ella tuvo. Unamos la fe de esta mujer que rezaba por su hijo. Unamos la fe que tuvo San Maximiliano Kolbe en la Inmaculada. Unamos la fe que tuvo María y que siempre acompañó a Jesús con esa misma fe y le dijo al ángel: hágase en mí según tu palabra. Que tengamos esa fe que no cuestiona, sí pelea, ¿no? Le pelea a Jesús, ¿no? Le arranca el milagro, ¿no? Pero que no duda, ¿eh? Esa fe que también está dispuesta, abierta a que el Señor le enseñe, la guíe, le muestre el camino. Entonces vamos a pedirle eso a María, que ella sea nuestra maestra en la fe, y que nosotros podamos tener una fe como la de ella. Van a ver qué linda canción, muchos la conocen, y los que no la conocen la pueden escuchar a lo mejor por primera vez. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Dios te salve María Sagrada, se llama esta canción. Bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final, este peregrinar.
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, sagrada María. Es un poquito larga, pero tan linda, ¿no? De nuestro camino. Bueno, Dios los bendiga a todos, ¿eh? Y que tengan un muy lindo fin de semana y un muy lindo día de la Virgen de la Asunción. Dios los bendiga y nos vemos prontito. Hasta el martes los que puedan conectarse y hasta el sábado los que nos volvamos a ver el sábado. Adiós. Chau, chau.